Vamos a empezar la segunda parte de la clase de diseños con arreglos factoriales, presentando casos de aplicación provenientes de ciencias agrarias a través de su resolución e interpretación. Recordamos en este cuadro, ubicados en el sector de la derecha, donde teníamos dos o más factores. En nuestros ejemplos van a ser dos. Estos dos factores tienen los mismos de igual importancia para el investigador y podemos presentarnos ante la situación de que la unidad experimental, las unidades experimentales sean homogéneas a través de un diseño completamente aleatorizado en arreglo factorial. Ese va a ser nuestro caso 1, o podemos ubicarnos en una situación donde las unidades experimentales fueran no homogéneas. En el caso 2 de presentación va a ser un diseño en bloques completamente aleatorizado en arreglo factorial. Entonces, unidades, diseños completamente aleatorizados, unidades heterogéneas, diseños en bloques. Ambos van a ser con dos factores, por eso estamos tomándolos con arreglo factorial. Bueno, como caso 1 vamos a retomar el ejemplo antes presentado. Los siguientes datos corresponden a los tiempos de supervivencia de grupos de 4 animales, a los que se le ha asignado al azar 3 venenos y 4 alimentos. El experimento fue parte de una investigación para combatir los efectos de ciertos agentes tóxicos. Y bueno, justamente al combinar dos factores que tienen igual importancia, los venenos y los alimentos, esta disposición se va a denominar diseño completamente aleatorizado con arreglo factorial. Es un ejemplo del 99, está en ese libro por si lo quieren encontrar. Y vamos a resumir viendo el cuadrito de la izquierda los tópicos más importantes que tenemos que extraer del planteo, ¿no? La variable tiempo de supervivencia. Vale aclarar, variable continua de distribución normal, por eso es un análisis de la variancia. Estamos viendo que es paramétrico, eso ya lo había nombrado la clase anterior. El material experimental, bueno, recordamos que son animales homogéneos, en este caso van a ser 48 animales. El factor A, que es venenos, que tiene 3 niveles, B1, B2, B3. El factor B, alimentos, que tiene 4 niveles, A1, 2, A3, A4. Todo esto nos lleva a aplicar un diseño completamente aleatorizado, 3×4, con arreglo factorial, y la cantidad de repeticiones va a ser de 4. Vamos a revisar este 48. Fíjense que tenemos 3 por 4, 12 combinaciones de tratamientos. A cada combinación le asignamos 4 animales, por lo tanto 4 por 12, 48. Este número 48 siempre va a ser múltiplo de la cantidad de tratamientos producto de la combinación o de la multiplicación de los niveles de un factor por otro factor. Podemos tener 24, podemos tener 36, podemos tener 48, pero no podemos empezar pensando en que la cantidad de unidades experimentales no sea la misma para cada combinación. Si después se pierde alguna unidad experimental, el diseño sigue siendo válido, pero vamos a arrancar pensando en que la cantidad de unidades experimentales para cada combinación sea la misma. Bueno, un posible diseño de campo es este. Fíjense que el material es homogéneo, cada combinación de tratamiento se va a asignar en forma aleatoria sobre todas las unidades experimentales, y cada combinación de tratamiento se va a repetir igual cantidad de veces. En este ejemplo, 4 veces. Vamos a repasar, por ejemplo, en rojo tenemos B1 a 1, tenemos 4 veces, en violeta B1 a 4, una vez acá, 2, 3 y 4, amarillo B3 a 3, 4 veces, por lo tanto 12 tratamientos o 12 combinaciones aplicadas 4 veces cada combinación nos dan las 48 unidades experimentales. ¿Cuáles serían las hipótesis a testear? Bueno, acá tenemos 3 pares de hipótesis. El primer par respecto a los venenos, el segundo par respecto a los alimentos y el tercer par respecto a la interacción. Vamos a leer la H0 del primer par de hipótesis. Nos estaría diciendo que
el promedio de tiempo de supervivencia del veneno 1 es igual al promedio de tiempo de supervivencia del veneno 2, igual al promedio de tiempo de supervivencia del veneno 3. Y bueno, eso por supuesto es lo mismo que decir que no hay efecto veneno o que los venenos producen el mismo efecto sobre la variable tiempo de supervivencia. La hipótesis alternativa es que al menos una sea distinta, con todos los casos posibles que eso trae aparejado. Y pasamos al segundo par de hipótesis. Bueno, que el promedio de tiempo de supervivencia para el alimento 1 sea igual al promedio de tiempo de supervivencia para el alimento 2, igual al promedio de tiempo de supervivencia para el alimento 3, igual al promedio de tiempo de supervivencia para el alimento 4. O sea, que nos está planteando que no hay efecto alimento. Todos los alimentos producen el mismo efecto sobre el tiempo de supervivencia. La H1, que al menos una es distinta. Y por último, la última y más importante de las hipótesis, o por lo menos el efecto más importante, es el que corresponde a esta hipótesis porque es el de la interacción. La H0 nos dice que no existe interacción, siempre recordemos que la H0 plantea que no hay efecto, por lo tanto, al referirnos a la interacción, el no efecto sería sinónimo de que no exista interacción entre A y B. Y la H1 plantea lo alternativo al H0, por lo tanto que sí existe interacción entre los factores veneno y alimento. Bueno, esta es la salida, esta es la presentación de la salida de máquina utilizando Infostat. En el primer cuadrito tenemos el N, 48. El N aparece en mayúscula, pero bueno, obviamente es el N de la muestra de 48 animales. El R cuadrado es el coeficiente de determinación. El R cuadrado ajustado y el coeficiente de variación. Bueno, si bien estos tres valores no los tenemos en cuenta para nuestro análisis, la Infostat lo tira por defecto. El cuadro de análisis de la variancia completo. En el primer renglón del cuadro nos aparecen los resultados correspondientes a suma al cuadrado, grado de libertad, cuadrado medio y F del modelo. Sería como un renglón que generaliza el testeo del modelo en sí mismo, y los otros renglones son los que hemos dado en la teoría, que corresponden a variación propiamente dicha. La fuente de variación veneno, la fuente alimento, la fuente de variación veneno-alimento, el error y el total. Recordemos que el total, la suma al cuadrado total, nos va a dar igual a la suma al cuadrado de las fuentes de variación, por supuesto sin contar la primera, que es la general o la del modelo, sino las otras 4. O sea que 1,03 más 0,92 más 0,25 más 0,8 nos da 3,01. Vamos a repasar los grados de libertad razonando cuáles son los valores. Los grados de libertad del veneno. Teníamos 3 venenos, 3 menos 1, 2. La de los alimentos, teníamos 4 alimentos, 4 menos 1, 3. Veneno por alimento era el producto del 2 por el 3, o sea, ese 6 viene a ser 2 por 3. El 36 lo vamos a obtener por defecto, por error, por diferencia, mejor dicho, y el total. El total es 48, porque el N era 48, 48 menos 1, 47. ¿Cómo sacamos el 36? Por diferencia, decíamos, entre 47 menos la suma de 2 más 3 más 6. 47 menos 2 más 3 más 6 nos da 36. Los cuadrados medios son el cociente entre la suma del cuadrado y los grados de libertad, correspondientes por supuesto, y la columna de las F calculadas, este 23, saldría de dividir 0,52 dividido cuadrado medio error 0,02. Este 13,81 vendría de dividir 0,31 dividir 0,2 y el 1,87 de dividir 0,04 dividido 0,02. Hay decimales que no aparecen en el redondeo, por eso este 1,87 no es 2, como uno se tentaría de decir que 0,04 dividido 0,02 es 2. Acá hay más decimales y acá también.
Bueno, y vamos a la última, que es la de los valores P. Estos son los valores P de los cuales hablábamos en la primera parte de la clase. Directamente el P se compara con el alfa con el cual empezamos a hacer los contrastes. Para nuestro planteo siempre empezamos con el 0,05, por lo tanto, cualquiera de estos valores menor que 0,05 nos daría una diferencia significativa. En este caso, 0,001 sería muchísimo menor que el 1%, igual que el 0,001 del alimento. Y este, que está redondeado, es el p-valor de la interacción, 0,1123. En este caso, ese p-valor o valor p es mayor que alfa, por lo tanto no rechazo H0, por lo tanto no hay interacción. Recordamos acá la hipótesis que teníamos recién, no existe interacción entre los factores, planteaba el H0 y el H1 planteaba que sí existía interacción. En este caso, al no rechazar la H0, nos quedamos con ella, que dice que no existe interacción entre los factores. Al no detectar interacción significativa, no sería necesario desglosar la interacción, pero vamos a confirmar esta no significancia viéndolo a través del gráfico. La representación nos quedaría de esta manera. Acá lo que hicimos fue ubicar los promedios de las combinaciones para el veneno, para el primer veneno. Estos tres son los promedios de los venenos para el primer alimento. No me acuerdo si dije alimento, este es el primer alimento, este es el segundo alimento, claro, antes lo llamábamos A2. Estos tres son los promedios de los venenos para el alimento 2, estos tres puntitos son los promedios de venenos para el alimento 3 o C, y estos tres serían los promedios de venenos para el alimento D. Bueno, si bien las rectas no son perfectamente paralelas, son bastante paralelas. Fíjense que conservan el mismo comportamiento, arrancan en un índice de supervivencia de 1,5 o 1, suben las tres, bajan, el descenso tiene que ver con menor tiempo del índice de supervivencia y vuelven a subir. O sea que de los venenos en los tiempos es más o menos similar, el comportamiento es similar. Acá hay un pequeño cruce que podría, si el único análisis hubiera sido gráfico, podríamos pensar que puede haber algún efecto diferente cuando analizamos el alimento D, pero analíticamente hemos visto que la interacción no es significativa. O sea que ese pequeño cruce ahí es tan pequeño que podría considerarse como que la diferencia entre estos dos efectos es nula. Entonces, las rectas bastante paralelas confirmarían que la interacción no es significativa. ¿Cuál sería la conclusión para este primer caso entonces? Que la interacción veneno-alimento no es significativa, por lo tanto no hace falta desglosarla, no hace falta hacer el cuadro de análisis de la variancia, que los efectos principales, venenos y alimentos, son altamente significativos, recuerden que el P era 0,0001, ¿y cómo continuamos entonces el análisis? Bueno, por un lado, tendríamos que realizar un test de comparaciones múltiples para los venenos, un TUCA y un DUNCAN, a fin de detectar diferencias de a pares y encontrar el veneno más conveniente. Y por otro lado, tendríamos que realizar otro test de comparaciones múltiples para los alimentos, otro test de Tukey o Duncan, a fin de detectar diferencias de a pares y encontrar el alimento más conveniente. O sea que en este caso, y voy a volver al cuadro de análisis de la variancia para tenerlo fresco, como la interacción nos da que no existe interacción, como esta fuente de variación indica que el efecto interacción no es significativo, lo que nos queda por hacer es analizar el factor principal veneno y el factor principal alimento. Nos dice el valor P que ambos efectos son significativos, por lo tanto, para averiguar cuál es el mejor veneno, tendríamos que aplicar un test de Tukey o cualquier test de comparaciones múltiples, y para ver cuál es el mejor alimento, tendríamos que
aplicar otro test de Tuchel o Duncan. Y ahí terminaríamos el análisis de nuestro caso. Vamos al caso 2, un diseño en bloques completamente aleatorizado. La diferencia, recuerden, es la calidad del material experimental. En este caso, esta B de bloques, no, el material experimental que se utilizó en este diseño no es homogéneo. Por eso elegimos un diseño en bloques completamente aleatorizado. Vamos a leer el planteo. Nos dice así: una bacterióloga está interesada en el efecto que tienen dos diferentes medios de cultivo y dos lapsos de tiempo sobre el crecimiento de una bacteria en particular, medido en micrones, en un diseño en 6 bloques, supongamos 6 ambientes distintos. O sea que los ambientes distintos nos están diciendo que el material experimental no es homogéneo. La variable, repasemos los conceptos más importantes, es crecimiento de una bacteria en micrones, variable cuantitativa continua, de distribución normal, nos estaría indicando que podemos aplicar un test paramétrico, en este caso un ANOVA paramétrico, el material experimental, los 6 ambientes, o sea, material heterogéneo, el factor A, los medios de cultivo, en este caso tiene 2 niveles, el factor B, los lapsos de tiempo, también 2 niveles. Todo esto me indica que tengo que utilizar un diseño en bloques completos aleatorizados 2×2, con arreglo factorial, y las repeticiones son de 6. ¿Por qué? Porque los bloques son 6. O sea que cada una de las combinaciones de tiempo y medio de cultivo se repitió 6 veces. 6 por 4, 24, eso nos va a dar el N total es de 24. El R es de 6. Bueno, vamos a ver cómo resolvemos esto. Primero vamos a repasar el diseño de campo. Un posible diseño de campo sería el siguiente y veamos acá cuáles son las características. El material experimental es heterogéneo, los ambientes son los bloques. Cada combinación de tratamiento se asigna en forma aleatoria sobre las unidades experimentales de cada bloque ahora. O sea que voy a aleatorizar los tratamientos o las combinaciones de niveles en cada uno de los bloques y cada combinación de tratamientos se repite igual cantidad de veces, en este ejemplo, una vez en cada bloque, o sea, R igual 6. Veamos ahora entonces cómo distribuimos los tratamientos. Cada bloque tiene 4 tratamientos. Estos 4 provienen de la combinación de los 2 niveles de uno por los 2 niveles del otro. Entonces, el C1T1 que se repite una sola vez en este bloque, lo vamos a encontrar también una vez en otro bloque, también otra vez en otro bloque, etcétera, en los 6 bloques. De tal manera que la combinación C1T1 la tenemos repetida 6 veces, una en cada bloque. Lo mismo pasa, por ejemplo, veamos en rojo, ciclo 2, tiempo 1, en cada bloque está una vez, pero como tenemos 6 bloques, las tenemos repetidas 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Recordemos que la aleatorización acá, el principio de aleatorización, se cumple al asignar dentro de cada bloque en forma aleatoria los tratamientos. Bien, ¿cuáles serían las hipótesis a testear? La primera hipótesis tiene que ver con el tiempo, que era 12 o 18 horas, tiempo 1, tiempo 2, y nos estaría diciendo que las medias de crecimiento para cada tiempo son iguales. La hipótesis alternativa, por supuesto, nos dice que no lo son. El segundo par de hipótesis se está refiriendo a los medios de cultivo. Nos dice entonces que la media de crecimiento para el cultivo 1 es igual a la media de crecimiento para el cultivo 2. Y la alternativa nos dice que no es igual. El tercer par de hipótesis se refiere a la interacción. La hipótesis nula nos dice que no existe interacción. La hipótesis alternativa nos dice que sí existe interacción. Y por último, agregar esto. Podríamos agregar la hipótesis correspondiente a bloques, que nos estaría planteando en la hipótesis nula
que la media del bloque 1 es igual a la media del bloque 2, igual a la media del bloque 3, etcétera, etcétera, hasta el sexto bloque, y la alternativa nos estaría diciendo que al menos una media es distinta. Ese par de hipótesis, si bien es posible de realizar, no es de mayor interés, ya que el diseño ya está realizado. ¿Qué pasa acá? ¿O qué suponemos que debería pasar? Si nosotros planteamos el diseño como un diseño en bloques, en este caso los ambientes eran los bloques, suponemos que el ambiente va a generar una respuesta distinta. Por lo tanto, la media de crecimiento para el bloque 1 va a ser distinta a la del 2, distinta a la del 3, etcétera, etcétera. Por material experimental, en este caso, dado por los ambientes, es distinto. Ahora, ¿qué pasaría si, lo deseable sería esperar que uno rechace la hipótesis de igualdad para decir que al menos algún ambiente es distinto? Particularmente si hacemos 6 bloques, suponemos que los 6 bloques generan diferencias. Ahora, ¿qué pasaría en el caso de que uno se encontrara, como otras veces, como los diseños unifactoriales, se encontrara que los bloques no generan diferencia? Bueno, nada, no pasa nada, el diseño ya lo hicimos y es una posible aleatorización, con lo cual no rechazar la hipótesis nula no invalida todo el diseño que ya tenemos planteado, el experimento que ya está realizado. Pero suponemos que lo más lógico, conociendo, si el experimentador conoce las respuestas a los ambientes en este caso, vamos a suponer que esta hipótesis se rechaza, ¿no? O sea, que hay efecto bloque, que los bloques sirvieron para algo, porque si no, no los deberíamos haber hecho. Si no hubiera efecto bloque, no hubiera sido necesario plantear el diseño en bloque. Muy bien. Vamos a ver cómo queda la salida de máquina. Esta es la salida de máquina utilizando el Infostat. Bueno, el N24, como decíamos, 2 por 2, 4, que son los dos niveles de un factor por los dos niveles de otro factor, por los 6 bloques que eran 6, 2 por 2, 4, 4 por 6, 24. Muy bien. Acá tenemos el cuadro de análisis de la variancia. Recuerden que la primera fila podemos prescindir de su interpretación, es el testeo del modelo que nos da significativo, porque alguno de las fuentes de variación nos va a dar significativa. Vamos particularmente a observar las fuentes de variación propiamente dichas. El modelo era en bloques, por lo tanto se agrega a las fuentes de variación del anterior ejemplo una más, que es la de bloque, que es este renglón. Entonces, tenemos la fuente de variación bloque, la fuente de variación tiempo, cultivo, la fuente de variación interacción, el error y el las sumas de cuadrado que ya vienen dadas por la salida de máquina. Vamos a razonar los grados de libertad. Los grados de libertad de los bloques son 5 porque teníamos 6 bloques, 6 menos 1, 5. Teníamos 2 tiempos, por lo cual los grados de libertad 2 menos 1, 1. Teníamos 2 cultivos, por lo cual los grados de libertad de esta fuente es 2 menos 1, 1. Los grados de libertad de la interacción es 1 porque es el producto de los grados de libertad de tiempo por los grados de libertad de cultivo. Me da 1 por 1, 1. Los grados de libertad del error lo vamos a hacer por diferencia. Los grados de libertad del total, 23. 23 menos 5, menos 1, menos 1, menos 1 nos da 15, que son los grados de libertad del error. Los cuadrados medios, si uno los quisiera repasar, son producto de dividir la suma de cuadrado por sus grados de libertad, cada uno con su grado de libertad correspondiente, y la columna de f de Snedeker o variable pivotal calculada, que proviene de dividir el cuadrado medio de la fuente de variación en cuestión dividido dividido el cuadrado medio del error. El 0,79 es la división de 6.04 dividido 7,69. El 90 es la división de 6,93 dividido 7,69 y así. Por último, la última columna de valor P o P-valor
p-value o p-valor o nivel de significación es, para el caso de bloque, 0,57. Fíjense, esto es lo que decíamos recién. 0,57 no es menor que alfa, por lo tanto, no voy a rechazar la hipótesis de que los bloques son iguales. Si no la rechazo, los bloques, parecería en este caso que no hay efecto bloque. Los bloques fueron innecesarios de ser realizados. Estamos en el ejemplo que suponíamos. Si esto pasara, el diseño sigue adelante, digamos, el análisis puede hacerse perfectamente. La no existencia de diferencia entre bloques no invalida el análisis de los factores. ¿Cuándo pasa esto? ¿Cuándo se hacen bloques o cuándo dan, en este caso, que no presentan diferencia? Bueno, cuando el investigador no está seguro de la respuesta a los bloques, lo organiza en bloques para cubrirse las espaldas de que hubiera diferencia entre, en este caso, los ambientes. Bueno, ¿esto para qué serviría? Para que en un siguiente diseño no hiciera falta plantear bloques, porque no hay diferencia entre ellos, pensando en los ambientes siempre, ¿no? Si tuviera el experimentado que repetir este experimento, podría no plantear el diseño de campo en bloques, sino en un completamente motorizado. Bueno, seguimos. ¿Qué pasa con el p-valor correspondiente a tiempo? Bueno, acá me da que hay efecto tiempo, pero voy a dejar para más adelante analizar eso. Acá me da que no habría efecto cultivo, porque esto es mayor que 0,05, y acá llegué a la hipótesis correspondiente a la interacción. Y esta es la que primero hay que ver. El 0,0157 es menor que 0,05, no es menor que 0,01, pero sí es menor que 0,05. Por lo tanto, este p-valor me está diciendo que hay interacción al 95%. Por lo tanto, como hay interacción, no voy a interpretar ninguno de los efectos de los factores principales. No voy a interpretar este rechazo a la hipótesis y este no rechazo de la otra hipótesis, sino que simplemente me voy a quedar con que hay interacción, con que el efecto de interacción es significativo y voy a hacer posteriormente el desglose. Vamos a ver cómo se hace eso. Bueno, resumimos las conclusiones que estuvimos diciendo. El tiempo cultivo es significativa, las diferencias entre las medias de crecimiento activas y las diferencias entre las medias de crecimiento para los tiempos, perdón, y para los cultivos no lo son, pero ¿cómo continuaríamos el análisis? La interacción es significativa, debemos continuar con el desglose de la misma. Y debido a la presencia de interacción, ya no tiene sentido realizar el test de comparación para analizar las diferencias de efectos entre venenos y tiempo. O sea que estas dos diferencias detectadas por el p-valor no se interpretan. No se interpretan ni se siguen estudiando, porque lo que se sigue estudiando es la interacción a través del desglose. Entonces vamos a hacer eso, vamos a desglosar la interacción, siendo los datos de los totales para cada combinación la que se presenta en este primer cuadro. Vamos a realizar el desglose mediante otro análisis de la varianza. Bien, en este caso vamos a analizar cómo se comportan los cultivos para cada uno de los tiempos. El cuadro que vamos a tener que completar es el siguiente. Entre cultivos para el tiempo 12 horas, o entre cultivos para el tiempo 1, y entre cultivos para el tiempo 2, que era de 18 horas. ¿Cuántos cultivos estoy comparando? 2. Por lo tanto, tengo 1 grado de libertad para el primer renglón y 1 grado de libertad para el segundo renglón, porque analizo la variación entre dos medios de cultivo. 2 menos 1, 1. El renglón del error, recuerden que lo traíamos del cuadro de análisis de la variancia de la salida de máquina, así que el 15 viene de ahí. Y vamos a ver ahora cómo calculamos las sumas de cuadrados, que es lo que necesitamos para completar el cuadro. Bueno, la primera suma de cuadrado que vamos a hacer es entre
medios de cultivos, acá quedó cultivos, entre medios de cultivos para 12 horas, y la otra es entre medios de cultivos para 18 horas. Bien, acá tenemos, vamos a centrarnos en las 12 horas. En las 12 horas. Entonces, pensemos en que solamente miramos el renglón de las 12 horas. Ignoremos que existe el de las 18. Estamos fijando las 12 horas. Para las 12 horas, los dos valores que tenemos producto de la combinación con el medio de cultivo 1 y con el medio de cultivo 2 son 140 y 156. Por lo tanto, esos números son los que vamos a considerar para nuestra suma de cuadrado. 140 al cuadrado más 156 al cuadrado dividido 6. Y este 6, ¿por qué ponemos 6? Porque es R, que era la cantidad de bloques cuadrados. R igual 6, lo ponemos como denominador de esa suma. A esto le restamos el factor de corrección dado por 296, que era la suma correspondiente al tiempo 12 horas, 296 al cuadrado, y lo dividimos por 12, que es la cantidad de repeticiones utilizadas en ese 296. Producto de hacer 6 por 2 sumandos. 6 repeticiones por los 2 sumandos nos da 12. Ese 12 es el que ponemos aquí. Resolvemos. 21 con 32 es la primera suma de cuadrado. Vamos a hacer la segunda. La suma de cuadrado entre cultivos, fijando 18 horas ahora, tenemos que sumar este 223, que era el valor del medio de cultivo 1 para 18 horas, lo elevamos al cuadrado, más 202, que es el segundo valor correspondiente a 18 horas, también lo elevamos al cuadrado, lo dividimos por 6 porque son las repeticiones, le restamos el factor de corrección dado por este 2 está de más, 425 al cuadrado sobre 12. Este 2 está de más. Después vamos a hacer una fe de ratas. El valor de esa suma es 36,75 y ya tenemos nuestras dos sumas de cuadrados que vamos a colocar en el cuadro de análisis de la varianza. 21,32, 36,75. Este 115 proviene del renglón del ANOVA primitivo, lo copiamos de allá. Obtenemos los cuadrados medios dividiendo la suma de cuadrados por sus grados de libertad. En ambos casos era 1, así que nos queda la misma suma de cuadrados como cuadrado medio. Y obtenemos la F. ¿Qué es la F? Siempre recordemos que la F es un cociente entre cuadrados medios, donde el denominador es el cuadrado medio del error. Por lo tanto, este 272 es el producto de dividir 23,32 dividido 7,69. Nos da 2,78. 36,75 dividido 7,69 nos da 4,78. Y una vez que tenemos nuestras dos F calculadas, tenemos que compararlas con las F tabuladas para ver si rechazamos o no rechazamos la hipótesis nula. En este caso, 2,78 al compararse con la F tabulada nos dio no significativo, 4,78 al comparar con la F tabulada nos dio significativo al 95%. Acá no tenemos los valores de la F de tabla, pero después vamos a ver algunos ejemplos con mayor detalle en la resolución. Vamos a las conclusiones. Las hipótesis correspondientes a los medios de cultivo, la comparación de los medios de cultivo para el tiempo 12, nos da que no rechazamos la H0, que es este NS,
y la hipótesis de comparación de los medios de cultivo para las 18 horas, o fijando las 18 horas, nos da que sí lo rechazamos. Por lo tanto, en nuestra conclusión, decimos que solo se detectan diferencias significativas entre el crecimiento medio de las bacterias de los dos medios de cultivo para el lapso de tiempo de 18 horas con una confianza del 95%. En este caso, entonces, para las 12 horas no hay diferencias significativas y en el caso de las 18 horas hay diferencia entre los medios de cultivo al 95%. Vamos a verlo gráficamente. Para las 12 horas nos había dado que no había diferencia entre los medios de cultivo, por lo tanto, entre los medios de cultivo 1 y 2 no hay diferencia significativa. Esta diferencia no es lo suficientemente grande como para disparar una diferencia significativa, pero para las 18 horas entre los dos medios de cultivo sí hay diferencia. Por lo tanto, el crecimiento para el medio de cultivo 1 es significativamente mayor al crecimiento para el medio de cultivo 2 cuando el tiempo de trabajo es de 18 horas. La diferencia entre los promedios de crecimiento para los medios de cultivo solo es significativa para 18 horas. Además del análisis anterior, podríamos haber querido interpretar cómo se comportaban los tiempos para cada cultivo, que sería otra manera de organizar la interacción o de desglosar la interacción entre tiempos para el medio de cultivo 1 y entre tiempos para el medio de cultivo 2. Y en este caso, el gráfico nos quedaría distinto porque en el eje de las X pondríamos los dos medios de cultivo. Por supuesto, en el Y siempre va la variable en cuestión, que es crecimiento, y las dos rectas corresponden al medio de cultivo 1 y al medio de cultivo 2. Por supuesto, para completar este cuadro de análisis de la variancia, habría que calcular nuevas sumas de cuadrados entre tiempos para el medio de cultivo 1 y entre tiempos para el medio de cultivo 2. La suma de cuadrado del error y el renglón correspondiente a error sería el mismo y el AMBA original, o sea que se podría traer de ahí también. Y habría que calcular, después de la suma de cuadrado, bueno, los cuadrados medios en este caso serían iguales a las sumas de cuadrado, habría que calcular de nuevo las F y compararlas con el valor de tabla para obtener la conclusión. Gráficamente veríamos cómo se comporta intuitivamente sin hacer, acá no está hecho el análisis, el analítico, parecería que la diferencia entre tiempos para el medio de cultivo 1 es mayor que entre tiempos para el medio de cultivo 2. Por lo tanto, quizá esta diera significativa y esta no. Pero eso habría que hacer, habría que completar estas dos sumas de cuadrado y hacer el analítico, el análisis más detallado. Muy bien. Vamos a mostrar simplemente el arreglo factorial con 3 o más factores para que sepan cómo habría que plantearlo. En este caso, suponemos factor A, factor B, factor C, y esos tres factores principales nos van a dar origen a 3 interacciones dobles, A con B, A con C y B con C, y una interacción triple, ABC. El cuadro de análisis de variancia quedaría así. Nosotros no lo vamos a dar en cuanto a desarrollo y a cálculos, pero en realidad es simple y es muy similar en su interpretación. Por supuesto, tendríamos como fuentes de variación las 3 fuentes principales, los 3 factores principales, el A, el B y el C, las 3 interacciones dobles, la triple y el error. Y por supuesto el total. Los grados de libertad correspondientes a cada suma de cuadrado provienen, como antes, de las interacciones, multiplicar los grados de libertad de cada uno de los factores involucrados, o sea, la interacción doble AB tiene como grados de libertad los grados de libertad del tratamiento A por los grados de libertad del tratamiento B,
y así, y la interacción triple tiene como grado de libertad el producto de los grados de libertad de los tres factores principales. Bueno, los cuadrados medios, como siempre, se calculan dividiendo la suma de cuadrado correspondiente por sus grados de libertad, y la F calculada o la variable pivotal calculada se calcula siempre de la misma manera, dividiendo la suma del el cuadrado medio correspondiente dividido el cuadrado medio del error, en este caso referenciado con 8. La cosa se complica cuando si las interacciones dan significativa para analizar y desglosar las interacciones, la interacción triple y las dobles. Acá mostramos el modelo lineal y aditivo correspondiente a los tres factores. En este caso, cada observación está dada por un promedio general, que fíjense que no tiene variación, por eso no entra dentro de las fuentes de variación, porque es una constante. Estos tres serían los tres efectos de los factores principales, alfa, beta y gamma, los tres primeros renglones del cuadro de análisis de variancia. Estas son las tres interacciones dobles. Esta es la interacción triple y este es el aleatorio. O sea que vuelvo al cuadro de análisis de la variancia. Acá tendríamos los tres efectos principales, las tres interacciones dobles y la triple, más el error. Serían 3, 6, 7, 8 factores en este, 8 sumandos, perdón, en este modelo aditivo. Son 2, estos 3, 6, 7, más este 8, y por supuesto el mu, que es una constante. O sea que este sería el modelo lineal y aditivo correspondiente a un arreglo factorial con 3 factores. Bueno, como para ir cerrando esta parte de la teoría de diseños en arreglo factorial, las razones para estudiar conjuntamente varios factores son, bueno, primero encontrar un modelo que describa cómo se comporta el fenómeno en estudio considerando estos factores. Y por otra parte, encontrar la combinación de niveles que optimiza la variable dependiente. O sea, cuál es esa combinación de niveles de un factor y del otro que optimiza o que da cuenta de la mayor o menor, según sea la variable, valor de esa variable dependiente. ¿Cuál es la mejor combinación de un tratamiento y un fungicida para un mejor rendimiento? ¿Cuál es la combinación de una distancia y un método de siembra que optimiza el mayor rendimiento, etcétera, etcétera? Bueno, lo esencial es averiguar si este efecto, o si el efecto de un factor cambia según sean los niveles de los otros factores, o sea, si existe interacción entre los factores en estudio, que ese es el valor agregado de estos diseños, ver si un factor cambia los efectos de los otros al producirse la combinación. Y algo que es importante para destacar es que según sean las características de ese material experimental, los experimentos vamos a hacerlo sobre un diseño completamente aleatorizado o un diseño en bloque u otro tipo de diseño como el cuadrado latino, que si bien no lo vemos en este curso, también es una posibilidad de ejecución. O sea que los experimentos factoriales se pueden hacer bajo cualquier tipo de diseño según sea el material o el tipo de material experimental. Las ventajas de los experimentos factoriales son la economía en el material experimental y la posibilidad de estudiar la interacción. Esta es la principal. Y la principal desventaja es justamente lo que lo hace fuerte, ¿no? Que al requerir un gran número de combinaciones de niveles y factores, necesitamos usar una gran cantidad de material experimental. Entonces, si se desea usar bloques completos, es difícil encontrar grupos de unidades experimentales homogéneas para aplicar los tratamientos, y esto aumenta el costo por tener muchas unidades experimentales. Encontrar bloques homogéneos para poder aplicar todas las combinaciones de todos los tratamientos es bastante difícil. Pero bueno, por supuesto que la ventaja de permitir
descubrir el efecto de la combinación de niveles de un factor con otro factor hace que estos experimentos sean realmente en las ciencias agrarias de mucho uso. Hay muchísimas situaciones en que dos factores se aplican en forma simultánea en la práctica real, por lo tanto los experimentos también tienen que replicar esa situación real de combinar diferentes factores sobre esas unidades experimentales. Bueno, con esto terminamos la parte teórica. Vamos ahora a pasar a un tercer video en donde vamos a ver dos ejemplos resueltos con más detalle aún que estos dos casos que estuvimos presentando aquí.